Hola de nuevo. En este video voy a intentar em, reconstruir, digamos, con las líneas más importantes de estos tres últimos capítulos del libro, 4, el 5 y el 6, sobre la violencia de Slavoj Žižek. Bien, como siempre, antes de entrar en el contenido particular, pues les quiero contar unos asuntos pendientes que teníamos. Sé que muchos de ustedes me han enviado emails con preguntas que en este momento voy a resolver y por eso no los había respondido. Lo primero que les quiero pedir son excusas por la semana pasada. De verdad, en cuestión de días se me acumuló el trabajo de manera impresionante y encima de eso, pues habían unas situaciones acá en casa con las que estaba lidiando, entonces no me fue posible subir videos o estar pendiente de la clase de esa semana. Sin embargo, eso no significa que se vaya a perder el contenido, porque como ven en el video de hoy, pues vamos a ver el capítulo 4 y 5, que eran los de la semana pasada. Obviamente lo vamos a ver en términos más breves, pero eso puede que a la larga sea mejor, ¿listo? Porque no los lleno de tanta información. Este viernes es festivo, ¿cierto? 1 de mayo. Voy a respetar que es festivo para ustedes, pero aún así voy a subir un video. No lo tienen que ver el viernes, simplemente sepan que va a estar disponible desde el viernes. Lo pueden ver cuando quieran y ese viernes pues tampoco tendremos sesión de Jitsi, pues acordando que es un festivo, ¿cierto? La siguiente semana, el martes, voy a subir un video explicando el trabajo que hay que hacer sobre Zizek. Miren que aquí ya hubo un cambio, ¿cierto? Originalmente en el programa modificado decía que el 1 de mayo había que entregar la reseña de Zizek, ya no. Ya la entrega queda aplazada 2 semanas, entonces van a entregar ese trabajo sobre Zizek hasta el 15 de mayo y les voy a explicar cómo hacerlo más detalladamente pues en el martes de la próxima semana. Entonces, la idea es que ese trabajo sea muy flexible. Van a tener 4 modalidades para de entrega. Una sería simplemente la reseña tradicional, la que hicieron para el libro de Riff, pero en este caso para el libro de Zizek. Una reseña de todo el libro, 1500 palabras. La segunda modalidad puede ser un análisis de caso, también por escrito, 1500 palabras, y la idea de un análisis de caso es que ustedes explican un poco algunos de los conceptos de Zizek que vayan a utilizar y ya después los aplican a un caso que ustedes mismos buscan y que no esté presente en el libro de Zizek. Listo. Hasta ahí las modalidades escritas si quieren enfocarse en eso, pero también voy a permitir que me entreguen en una modalidad audiovisual, es decir, un video, como el que hicieron para el taller de hace un par de semanas. En ese video, que no puede ser mayor a 5 minutos, tienen que hacer lo mismo que en el análisis de caso, ¿cierto? Cogen unos conceptos de Zizek, los explican y luego los aplican a un caso particular que ustedes mismos buscan y que no está en el libro de Zizek. Hay otra opción y es que pueden hacer ese video en grupos. Serían grupos pequeños de 2 o 3 personas, pero el video les permite hacerlo en grupos porque lo pueden editar, así ustedes estén en locaciones distintas. Pueden luego editar las 3 tomas que tengan o las 2 tomas que tengan del video. Listo. Entonces, tienen esas 4 modalidades. Para que sepan, se flexibilizó y se cambió la fecha de entrega. La, el viernes de la siguiente semana, el 8 de mayo, tienen que entregar sus diarios de lectura y, y van a poder revisar sus notas hasta el momento. Yo sé que está un poco desjuiciado con eso, ténganme paciencia, pero ya les prometo que para el 8 de mayo tendrán la posibilidad de ver todas sus notas y de contarme si hay alguna discrepancia, etcétera, etcétera. Listo. Entonces van a estar habilitadas las sesiones de Jitsi ese día para estas cuestiones de la revisión de notas, listo, y para cualquier duda que tengan sobre la entrega de diarios de lectura, eso va a ser la próxima semana, listo. La semana después de esa, que es la semana en la que ustedes entregan ese trabajo sobre Zizek, el trabajo final, ya el martes de esa semana tendremos una solución de dudas en tiempo real a través de Jitsi, en los mismos horarios de siempre, pero esta vez creo que podemos extender el horario a las 2 horas de la clase,
es decir, tendríamos con el grupo 1 una sesión de solución de dudas de 9 a 11 y con el grupo 2 de 11 a 1. Y eso va a ser toda la clase del martes. No hay video, no hay más contenido, es simplemente si tienen dudas sobre el trabajo que están haciendo de GJEC, se pueden conectar y las hablamos. Y finalmente el viernes entregan ese trabajo sobre GJEC en la modalidad que ustedes hayan escogido. Van a tener todo el viernes para entregarlo, como es costumbre en estas entregas virtuales. ¿Listo? Entonces tienen hasta las 11 y pico para entregar ese trabajo. Y ya la siguiente semana, que ya es la última semana como del semestre, etcétera, pues ya será una semana más bien como burocrática y listo, porque no tendremos sesiones de contenido, sino que simplemente queda una sesión abierta de solicitudes, quejas y reclamos sobre las notas. La idea es que para ese momento ya tengan todas las notas y me puedan contar si hay alguna discrepancia, si tienen una queja, etcétera, etcétera. Listo, eso va a ser el martes 19 de mayo. Y finalmente, viernes 22 de mayo, yo entrego las notas finales y de nuevo, si hay algún error, pues ustedes me lo comunican y eso se modifica. Y ya, esa sería la última clase del semestre. Entonces miren que en realidad queda poco porque esta va a ser la última semana en la que tenemos contenido explícito temático y ya el resto de semanas van a ser orientadas a trabajar en este proyecto final, que igual es pequeño pues, en entregar sus diarios de lectura, en revisar sus notas, etc. Listo. Entonces, de nuevo, la modificación más importante que estoy haciendo para todos los que me mandaron email es la siguiente. Ya no tienen que entregar la reseña de GJEC el 1 de mayo. Listo, tienen hasta el 15 de mayo para entregar el trabajo sobre GJEC y ya tienen 4 opciones, no solo una, para entregar ese trabajo. Pueden entregar la reseña, un análisis de caso escrito, un análisis de caso en video individual y un análisis de caso en video en grupo. Listo, escogen una de esas opciones y la entregan. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. But the choice between the blue and the red pill is not really a choice between illusion and reality. Of course, Matrix is a machine for fictions, but these are fictions which already structure our reality. If you take away from our reality the symbolic fictions that regulate it, you lose reality itself. I want a third pill. So what is the third pill? Definitely not some kind of transcendental pill which enables a fake fast food religious experience, but a pill that would enable me to perceive not the reality behind the illusion, but the reality in illusion itself. If something gets too traumatic, too violent, even too filled in with enjoyment, it shatters the coordinates of our reality. We have to fictionalize it. In sexuality, it's never only me and my partner, or more partners, whatever you are doing. It's always, there has to be always some phantasmatic element. There has to be some third imagined element which enables me to engage in sexuality. There is an irresistible power of fascination, at least for me, in this terrifying scene when Neo awakens from his sleep within the Matrix and becomes aware what he really is in that fatal container floating in liquid connected to virtual reality, where you are reduced to a totally passive object with your energy being sucked out of you. So why does the Matrix need our energy?
I think the proper way to ask this question is to turn it around. Not why does the matrix need the energy, but why does the energy need the matrix? That is to say, since I think that the energy we are talking about is libido, is our pleasure, why does our libido need the virtual universe of fantasies? Why can't we simply enjoy it directly? A sexual partner and so on, that's the fundamental question. Why do we need this virtual supplement? Our libido needs an illusion in order to sustain itself. Our fundamental delusion today is not to believe in what is only a fiction, to take fictions too seriously. It's on the contrary, not to take fictions seriously enough. You think it's just the game, it's a reality. It's more real than it appears to you. For example, people who play video games, they adopt a screen persona of a sadist, rapist, whatever. The idea is, in reality, I'm a weak person, so in order to supplement my real-life weakness, I adopt their false image of a strong, sexually promiscuous person, and so on and so on. But, so, this would be the naive reading. I want to appear stronger, more active, because in real life I'm a weak person. But what if we read it in the opposite way? That this strong, brutal, rapist, whatever identity is my true self, in the sense that this is the psychic truth of myself, and that in real life, because of social constraints and so on, I am not able to enact it. So that precisely because I think it's only a game, it's only a persona, a self-image I adopt in virtual space, I can be there much more truthful. I can enact there an identity which is much closer to my true self. El cuarto capítulo se llama Antinomias de la razón tolerante y es un capítulo que va muy rápido, entonces es muy difícil de pescar como el hilo hasta que uno se lo termina y como que lo vuelve a releer en ese sentido. Y yo creo que una buena manera, y esto puede ser una clave de lectura interesante, es que comencemos por el final. ¿Sí ven? A veces las conclusiones llegan al final en muchos autores y en muchos libros, y cuando uno ya tiene ese horizonte de a dónde quiere llegar el capítulo, de repente se vuelve mucho más claro con esa nueva perspectiva. Entonces, de nuevo, pensando en eso, quiero comenzar por el final, y es que al final del capítulo, Zizek dice que hay conflictos falsos. Esa es una afirmación como aparentemente simple, pero tiene una implicación muy grande, tanto para el conocimiento como para la vida práctica, y es que los problemas mismos, dice Zizek,
pueden ser tan verdaderos o falsos como sus soluciones. Entonces pueden haber falsos problemas. ¿Sí ven? No solamente falsas o verdaderas soluciones, sino falsos problemas. Entonces un falso problema, por ejemplo, em, puede ser el proaborto antiaborto, ¿cierto? Esos son los dos polos del problema del aborto, como si fuera un problema que se puede plantear de esa manera, porque es decir, lo que no está considerando ese planteamiento es que independientemente de si el aborto es legal o ilegal, sigue existiendo como fenómeno, ¿cierto? Y si va a seguir existiendo como fenómeno y lo ha hecho por toda la historia de la humanidad, porque es una práctica increíblemente antigua el aborto, pues es muy falso plantear el problema como si fuera una cuestión de pro aborto, pro vida, ¿cierto? El problema real, ¿cierto? El problema verdadero es o aborto ilegal o aborto legal, con condiciones médicas y psicológicas adecuadas y no clandestinamente, etcétera, ¿cierto? Entonces, cuando uno replantea el problema, uno se da cuenta que las soluciones dependen de cómo se plantea el problema. Entonces, si uno se queda conforme con que el debate es pro aborto, pro vida, pues uno solo puede ver algunas soluciones. En cambio, si uno replantea el problema, de repente uno ve que hay otras soluciones. Listo. Esa es la importancia de poder ver falsos problemas, de poder denunciar falsos problemas y de poder replantear los problemas. Un problema semejante, un conflicto falso, un falso problema, lo ve Zizek en la razón tolerante contemporánea. Entonces, la razón tolerante es simplemente como un sinónimo de la corrección política o el bienpensantismo liberal como imperante en buena parte de las democracias occidentales en el mundo, y es como esta exaltación de la tolerancia como la solución a todos los problemas. Dice Zizek que el problema de la tolerancia es que nos mete en una sin salida, ¿cierto? Nos deja con dos opciones igualmente indeseables, y es que o bien evitamos herir a toda costa, lo cual nos hace tratar a las otras personas con condescendencia, porque entonces simplemente asumimos una posición como de superioridad, como de, ay, no le voy a decir nada para que no se moleste, lo cual es tratar a las personas como infantes, o bien adoptamos un relativismo cultural chambón, que simplemente aplana todas las diferencias y entonces todos los modos de vida se vuelven iguales y válidos y legítimos. Tú verás cómo vives tu vida, yo veré cómo vivo mi vida y nadie tiene que meterse con el otro, etcétera. Lo cual es sumamente problemático porque no nos damos cuenta que pues justamente hay modos de vida en conflicto y hay modos de vida que chocan unos con otros. Eso no sirve simplemente aceptar todos los modos de vida como válidos sin darse cuenta que pueden haber conflictos fundamentales entre los modos de vida, ¿cierto? Entonces la tolerancia no soluciona nada, ni siquiera es un problema bien planteado, dice Zizek. Y para replantear ese problema de la razón tolerante, Zizek acude a esta noción de las antinomias. Las antinomias son simplemente como una especie de sin salida, ¿cierto? Tenemos dos opciones y las dos son igualmente válidas o igualmente difíciles de escoger y no vemos más opciones. Entonces, frente a esas antinomias, él da dos ejemplos puntuales. Frente a esas antinomias, pues lo único que queda por hacer es o aceptar los términos del problema y escoger una de las dos opciones, o no aceptar los términos del problema y replantearlo justamente buscando una tercera opción. Y esa es la preferencia de Zizek. Y en este capítulo es muy interesante ver cómo él logra replantear esos problemas. Entonces les quiero mostrar esos dos procedimientos que tal vez ustedes pueden usar también en su análisis de caso. De mostrar un falso problema, mostrar por qué es falso y mostrar una posible tercera vía. Listo. Entonces, el primer problema son las caricaturas de Mahoma. Hubo todo un escándalo en el 2005 porque un periódico de Dinamarca publicó unas caricaturas muy ofensivas de Mahoma, que es el principal profeta del Islam. Y esas caricaturas pues se volvieron un escándalo mundial y de repente hubo motines en muchos países islámicos por esas caricaturas, etcétera, etcétera. Entonces se volvió un lío enorme en el 2005. Y el problema en ese momento, dice Zizek,
se planteaba en dos polos, ¿cierto? O bien defendemos a toda costa la libertad de expresión o bien aceptamos la censura religiosa. Esos eran los únicos dos polos en los que se concebía el problema, ¿cierto? Lo primero que Zizek hace para desestabilizar esa oposición es mostrar que cada una de esas opciones pues tiene un lado perverso también, y es que defender la libertad de expresión a toda costa es muy curioso porque hay mucha autocensura, ¿sí ven? Hay cosas que nadie, ni siquiera los defensores más acérrimos de la libertad de expresión, se atreverían a hacer porque son conscientes de que hay prohibiciones culturales vigentes. Entonces, por ejemplo, en países occidentales es inconcebible burlarse del holocausto judío y es inmediatamente censurable, ¿cierto? Entonces sí hay límites a la libertad de expresión, solo que no son límites necesariamente legales, sino límites culturales que pertenecen al inconsciente de una sociedad o de un pueblo, ¿cierto? Entonces hay un lado perverso de la libertad de expresión, claro que tiene límites y claro que se enfrenta a prohibiciones culturales en ese sentido. Y hay un lado perverso también de la censura religiosa, y es que muy fácilmente se construyen caricaturas también del lado opuesto. Entonces, en los países islámicos, de repente el asunto no era las caricaturas puntuales y la persona particular que hizo esa caricatura, sino que era una, eh, digamos, como injuria contra todo Occidente por degenerados, por infieles, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Y en cambio hay otro lado perverso de la censura religiosa, y es que también pues no se aplica de la misma manera en los países islámicos. Es decir, hay una cantidad de actos abominables que se llevan a cabo en los países islámicos que no son censurados de la misma manera como esta caricatura que sirvió de excusa como para montar todo este escándalo. Entonces Zizek muestra que hay un lado perverso a ambas posiciones y que son insostenibles si uno se queda únicamente pensando que lo único que uno puede hacer es o tolerar diferencias, ¿cierto? Como en el relativismo cultural, o evitar herir a otras personas y entonces censurar las cosas porque hieren la sensibilidad. Entonces dice Zizek que lo que mostraría un tercer camino sería una crítica férrea de ambas posiciones, mostrar que tanto la libertad de expresión occidental como la censura religiosa islámica tienen lados perversos y que comparten en últimas ciertas formas de comportarse en el mundo con respecto a las expresiones culturales prohibidas. El segundo ejemplo tal vez es un poco más rápido de entender porque está más como en el sentido común globalizado que tenemos, y es el conflicto Israel-Palestina, ¿cierto? Y los términos insolubles en los que se ha planteado el conflicto Israel-Palestina es o un solo Estado judío que acapara todo Palestina y que básicamente pues los palestinos se vuelven refugiados que tienen que buscar casa en otra parte o se vuelven ciudadanos de segunda clase, o un solo Estado árabe que recupera todo el territorio palestino perdido en las guerras de, de hace 70 años en Israel. Listo. Esas dos opciones, dice Zizek, pues son igualmente falsas, ¿cierto? El problema está mal planteado. Y lo que muestra el conflicto Israel-Palestina en un sentido más profundo es también la antinomia que hay entre la violencia ilegítima no estatal y la violencia legítima estatal. Y es que hace 70 años los roles estaban completamente reversados. Los que eran terroristas que luchaban por una tierra perdida eran justamente los israelitas y los judíos que había en Palestina en ese momento, que era en ese momento una dependencia británica, era una colonia. Entonces había terroristas en todo el sentido de la palabra, judíos que luchaban contra la autoridad británica en ese momento para acceder al Estado palestino, ¿cierto? Eso se mantuvo ahí como un conflicto en bajo hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando estalló en una guerra abierta, y como estaba recién ocurrido el holocausto judío, pues muchas potencias europeas de hecho vieron la oportunidad de, de fundar un estado en Palestina para todos esos judíos y toda la diáspora judía que había quedado desamparada en Europa.
Entonces se desató esa guerra por Palestina, muchas potencias occidentales terminaron apoyando a los judíos que antes llamaban terroristas y se pudo fundar gracias a la ONU. Fue una de las primeras cosas que hizo la ONU, fue aceptar la fundación del Estado judío, ¿cierto? Entonces ahí de repente vemos algo muy curioso y es que la violencia ilegítima no estatal de los terroristas judíos antes de la Segunda Guerra Mundial de repente se convierte en violencia legítima estatal cuando son apoyados por las autoridades correspondientes. Listo. Entonces en 1948 se funda el Estado de Israel, en principio era mucho más pequeño de lo que es hoy en día, y comienza toda una contraatacada pues palestina y árabe en la región que conlleva a la posterior expansión cada vez más grande del Estado de Israel, porque ganaba esas guerras, porque tenía todo este apoyo de militar occidental, mientras que los estados árabes pues eran paupérrimos en ese sentido. Entonces Israel pudo ir creciendo y acaparando esas tierras en guerras de conquista. Entonces, lo que eso muestra muy claramente es que no hay manera de plantear ese problema como si uno de los dos lados tuviera la razón y el otro no, como si uno de los dos lados fuera la víctima y el otro el victimario, etcétera, porque ambos, digamos, están en esta ambigüedad entre la violencia ilegítima y la violencia legítima. Entonces, obviamente, digamos que la solución que Zizek ve en ese punto es una tercera vía y es simplemente la solución de un doble Estado, ¿cierto? Que haya por un lado un Estado de Israel, que sería el Estado judío, y que por otro lado esté el Estado árabe palestino. Y digamos, esa solución uno solo la ve cuando uno ya se da cuenta que así parezca injustificable la fundación del Estado de Israel en el siglo XX, pues esa era justamente la forma como se fundaban los estados hace un siglo, ¿cierto? Así se fundaban los estados en el siglo XIX, todos los estados-nación surgieron por esos medios violentos que luego se legitimaban estatalmente. Entonces ese paso entre la violencia ilegítima no estatal y la violencia legítima no estatal es un paso mucho más corto y mucho más rápido de lo que uno alcanza a ver. Y eso debería sensibilizarlo a uno a no desestimar esta antinomia, ¿cierto? Sino a verla como un problema real. No es fácil, no es fácil distinguir entre violencia ilegítima y violencia legítima, porque la violencia ilegítima fue la violencia originaria que fundó la violencia legítima. Entonces, si uno ve eso, uno ya entiende el conflicto en otros términos y uno ve que la única solución razonable es probablemente la fundación de dos estados distintos, ¿cierto? Por un lado el Estado de Palestina, por un lado el Estado judío. Eso implicaría, dice Zizek, que cada uno se confronte también con su, con su inconsciente perverso e incómodo. Para Israel es confrontarse obviamente con el hecho de que ya no pueden seguir utilizando el holocausto de manera instrumental para justificar cualquier acción y cualquier guerra de conquista del territorio palestino, pero asimismo fuerza a los palestinos a considerar sus alianzas geopolíticas con estados árabes que simplemente han prolongado el conflicto indefinidamente. Entonces tienen que empezar a pensarse como una nación propia y no simplemente parte como de una coalición más grande que en últimas está buscando intereses geopolíticos más allá de la solución particular al problema de Israel-Palestina, ¿cierto? Entonces, de nuevo, como en el ejemplo anterior, para salir de la antinomia, pues hay que buscar cuál es el lado perverso que oculta cada posición y hay que mirar en el horizonte a ver si hay una tercera opción disponible. ¿Listo? Entonces, aquí en el capítulo 4 llegamos como al límite de la violencia simbólica, ¿cierto? Y el límite de la violencia simbólica en ese sentido es su capacidad de plantear problemas y es en virtud de los problemas que planteamos vemos ciertas soluciones como plausibles o no. Entonces, por eso es muy importante adueñarse de la capacidad de plantear problemas que hoy en día está subsumida, digamos que a expertos, a la tecnocracia o a autoridades legítimas como el gobierno, como las universidades, etcétera,
Y es muy fácil que se planteen falsos problemas, ¿cierto? Por no ir más lejos, ahorita en la cuarentena, pues tenemos el falso problema de si reabrir la economía o mantener la cuarentena, como si fueran opciones desligadas. O sea, justamente la cuarentena lo que está haciendo es asumiendo unas pérdidas pequeñas en principio para protegernos de pérdidas futuras mucho mayores. Y si reabrimos la economía, pues todo ese trabajo que hicimos en cuarentena, pues se pierde. Ese es todo el punto. Si ven, es un falso problema decir que o reabrimos la economía o la cuarentena nos acaba o algo por el estilo. Antes lo que nos debería forzar a considerar eso es por qué es tan fácil que queden poblaciones enteras desamparadas en cuarentena y no haya ninguna respuesta gubernamental satisfactoria al respecto. Listo. La tolerancia como categoría ideológica es el nombre del capítulo 5 y es donde vemos más palpable esta categoría de violencia sistémica. Vemos también que tiene nombre propio, ¿cierto? Capitalismo. Y en lo que más se va a enfocar Zizek a lo largo de todo el capítulo es mostrar que el capitalismo funciona como una abstracción real. Listo. ¿Qué es lo opuesto a una abstracción real? ¿Cierto? Es digamos, una cosa concreta real. Y esa cosa concreta real, por buena parte de la historia, se refería a los modos de vida económicos y políticos particulares y concretos que tenían muchas regiones para gobernarse a sí mismas. ¿Cierto? Era muy difícil universalizar un sistema de dominio, porque dependía de normas culturales implícitas y explícitas, ¿cierto? Solo en cierta región del mundo, con movilidad muy reducida, era posible instaurar un sistema donde se consideraba una diferencia natural, incluso teológica, en el hecho de que hubieran nobles y reyes y que hubieran siervos y esclavos, ¿cierto? Eso es una diferencia naturalizada. Pero solo se podía naturalizar después de un procedimiento simbólico pues muy extenso. Lo que hace el capitalismo, que es profundamente impresionante, es que su realidad no está en esas normas culturales particulares y concretas de una región particular, sino que su realidad está en su abstracción, en su funcionamiento casi maquínico, impersonal. Listo, y es que el capitalismo se vuelve como una fuerza en sí misma que atrapa cualquier cultura particular y simplemente se instala en ella sin el menor problema. Listo. Y por eso funciona como una abstracción, porque no depende de una cultura particular para funcionar. De hecho, puede funcionar en cualquier cultura. Y en cualquier cultura que se instala, rápidamente emerge un universo de valores radicalmente distinto al de las culturas particulares. Entonces, miren que en buena medida las culturas particulares dependen de estas normas implícitas y explícitas que se transmiten de generación en generación. Entonces, para una cultura particular, para que sobreviva, pues lo más importante es que se mantenga viva esa tradición. Y por eso en el universo de valores de las culturas particulares, pues el deber y el cumplimiento de la tradición y las acciones como de herencia son lo más importante. Pero de repente el universo de valores que instaura el capitalismo es un universo de valores increíblemente individualista, ¿cierto? Es un universo de valores que depende de la felicidad, del deseo, de la libertad, de la profesión individual. Listo. Entonces, esos sueños de que la cultura es simplemente contingente, de que podemos trascender fácilmente nuestra experiencia particular a favor de nuestra felicidad individual, de nuestro deseo personal, de nuestra libertad de consumo particular y de nuestra escogencia de profesión, pues ahí es cuando estamos en el punto cero de la subjetividad capitalista, ¿cierto? Ahí es cuando somos sujetos puros de la ideología capitalista, que simplemente estamos viviendo esa abstracción como lo más real. Entonces es muy raro, ¿sí ven? Porque de repente llevamos miles de años viviendo como que lo más real era nuestra cultura particular y nuestra inserción en esa cultura particular y ahora no, el universo de valores capitalista pues invierte la fórmula y nos muestra que el individuo
es más real que su cultura, que el individuo puede trascender su cultura particular, que puede buscarse un camino propio, individual, de su felicidad, de su deseo, de su libertad, de su profesión, etcétera, etcétera. Listo. A nivel político, esto trae un fenómeno muy raro y es la culturalización de la política. Y es que de repente un montón de conflictos que antes se formulaban en términos económicos y políticos, como la desigualdad, la explotación y la injusticia, de repente se vuelven problemas culturales o de tolerancia. El caso más claro de eso es el caso de la lucha de clases, ¿cierto? Por cientos de años era palpable esa lucha en cosas como la formación de sindicatos, la creación de partidos de izquierda, la existencia de países que se llamaban a sí mismos socialistas o comunistas. Entonces, durante mucho tiempo en el panorama político del capitalismo, pues existían visiones palpables de alternativas y de hecho alternativas reales en curso. Esto no implica que fueran mejores o peores, simplemente implica que en el imaginario político pues habían alternativas, ¿cierto? Pero hace unos años, en el capitalismo tardío, sobre todo después de la desintegración de la Unión Soviética, pues ya no hay alternativas. De repente queda muy claro que el capitalismo es el último sistema imperante en el mundo, que acaparó todo el mundo, que se instaló en todo el mundo. Entonces, cuando eso ocurre, pasa algo muy raro en el terreno político y es que de repente ya los problemas no se plantean como problemas de alternativas, sino como problemas de cambios internos al sistema, ¿cierto? Entonces ya realmente no hay ningún partido de izquierda radical en el mundo en este momento, que ya todos los partidos de izquierda en ese sentido pues se acoplaron al sistema. Son partidos reformistas, son partidos que quieren transformar un poco la dinámica capitalista para beneficiar más a poblaciones vulnerables, etcétera, etcétera, pero pues aceptaron el capitalismo, aceptaron la alternativa. Y eso nos mete en una encrucijada y es que de repente se vuelve muy difícil plantear problemas políticos, porque todos los problemas tienden a culturizarse. Entonces, un buen ejemplo de eso es, por ejemplo, la lucha de clases, como les mencionaba, que de repente se veía como una lucha política, ¿cierto?, entre capitalistas y trabajadores, etcétera, en cómo había una tensión allí que los llevaba a negociar o a pelear a veces, etcétera. Ahora eso se entiende como una relación cultural. Y el problema de que se entienda como una relación cultural es que se naturaliza. Entonces de repente ya hay un modo de vida propio de las clases ricas, hay un modo de vida propio de las clases medias y hay un modo de vida propio de las clases pobres y cada de esos modos, todos esos modos de vida tienen que convivir y tienen que tolerarse, ¿cierto? Entonces si alguien traspasa esas barreras de clase, pues simplemente se le acusa de intolerancia o de odio o de incitar al conflicto, etcétera, etcétera, como si esas barreras de repente se hubieran culturizado, se hubieran hecho como parte del panorama mismo de la sociedad, casi como en el antiguo sistema feudal, donde era evidente que los reyes eran apuntados por el mismo Dios y todo el pueblo debía seguirlos y ya, etcétera. Bueno, es una naturalización similar, ¿cierto? Ya de repente vemos esas diferencias de clases como diferencias naturales entre modos de vida y no como diferencias políticas gracias a la violencia sistémica que ejerce un sistema en particular. Entonces, lo bueno de este tratamiento que hace Zizek del capitalismo es que no simplemente se queda con el lado económico del capitalismo. Miren que ese es el lado que menos le interesa. O sea, sí, está bien, el sistema capitalista en, en cuanto a sistema de producción, de relaciones sociales de producción, es increíblemente pues eficiente en su cometido y nunca hemos tenido tanta abundancia como tenemos en este momento, ¿cierto? Pero esa superabundancia que tenemos en este momento, pues paradójicamente coincide también con uno de los momentos de mayor desigualdad, explotación e injusticia que hemos tenido. Y esa es una violencia inherente al sistema, es sistémica. Hay países que tienen correcciones estructurales a esa violencia, ¿cierto? Entonces tienen maneras de redistribuir el capital para que se utilice en inversión social y en programas de ayuda
pues económica, etcétera, etcétera, pero pues son realmente la excepción, ¿cierto? Uno ve que la regla es que cuando ese sistema empieza a operar, pues trae una violencia inherente al sistema mismo, ¿cierto? Y es que para que pueda reproducirse, tienen que haber clases y tienen que haber ganadores que se lo llevan todo y perdedores que no tienen nada. Listo. Pero el lado, digamos, en el que más se enfoca Zizek para caracterizar el capitalismo es más como un lado ideológico o cultural, ¿sí ven? Y es cómo opera el capitalismo al nivel de estas ficciones reales que gobiernan la vida. Y ahí, en ese sentido, estas fantasías de felicidad, deseo, libertad son las que están ahí dominando esa subjetividad. Y por eso al final de todo este capítulo dice Zizek que la crítica de la ideología debe apuntar no a modos explícitos de dominación, sino a modos implícitos de dominación. Si todo el mundo reconoce muy fácil, digamos, las jerarquías que hay al nivel entre capitalistas y trabajadores, o las exclusiones que puede haber en las leyes, o las violencias que puede haber a nivel subjetivo, pero cuáles son las violencias que están implícitas al sistema, ¿cierto? Que se naturalizan, por ejemplo, las clases. Y ahí apunta, digamos, una crítica de la ideología del capitalismo más interesante que la típica de simplemente reducir todo al aspecto económico. Para Zizek es obvio que el sistema económico político del capitalismo pues no funcionaría sin todo este suplemento virtual ideológico que lo posibilita, ¿cierto? Eso lo habíamos visto en un video, en el video pasado. Bien, el sexto capítulo se llama Violencia Divina y viene a desubicar un poco el resto de capítulos porque de repente nos habíamos estado moviendo en tres dominios que ya habíamos definido muy bien, el de la violencia subjetiva, la violencia simbólica, la violencia sistémica y de repente aparece un cuarto al que llamamos violencia divina. Zizek lo define un poco raro, es una definición muy filosófica, ¿cierto? Es la intrusión de la justicia más allá de la ley. De la justicia más allá de la ley. Por eso es divina. ¿Sí ven? Porque típicamente en asuntos humanos, pues asumimos que la justicia depende de la ley, ¿cierto? Para que haya justicia tiene que haber una serie de leyes en lugar que establezcan esa justicia. Pero ¿qué hacemos cuando esas leyes mismas son injustas? ¿Cierto? Cuando el sistema mismo intrínsecamente es violento. Y ahí, dice Zizek, pues uno puede apelar a una violencia divina, un acto puro de destrucción que llega a como a mover la balanza a favor de la justicia, así venga de un acto de destrucción pura. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de eso, diría Zizek, que es algo así como la Revolución Francesa. Uno tendría que aceptar que la Revolución Francesa no es simplemente como todos esos discursos lindos que se publicaron en periódicos ilustrados, sino que uno tiene que aceptar también que fue el terror de la Revolución Francesa, ¿cierto? La destrucción pura del sistema, el asesinato de miles de personas, ese acto puro de violencia, dice Zizek, es lo que uno puede leer como violencia divina. Es decir, es una justicia brutal que llega más allá de la ley, pero que en últimas inclina la balanza a favor de un mundo más justo. Listo. Y ese sería supuestamente el efecto de la Revolución Francesa, independiente del terror, si ven, ese es el punto. O más bien gracias a ese acto puro de destrucción es que la balanza se inclina a largo plazo a favor de la justicia. Entonces es una violencia que altera el curso mismo de la historia a partir de un acto puro de violencia. Dice Zizek que esa sería una forma de lidiar con la barbarie y que es una forma de lidiar con la barbarie que nos saca de nuestras categorías habituales para hacerlo, porque típicamente cuando nos confrontamos y ya podemos ver
como toda esta serie de violencias subjetivas, simbólicas y sistémicas que viven los individuos todo el tiempo, pues uno puede pensar que más allá de castigar a individuos particulares que cometan injusticias, ¿cierto? Más allá de perdonar a individuos particulares que cometan injusticias, que es como la herencia del pensamiento judeocristiano, e incluso más allá de olvidar las injusticias, como sería el olvido activo de Nietzsche, que ya habíamos visto con Riff, habría una cuarta opción, ¿sí ven? Y es lo que Zizek llama como un resentimiento auténtico. Y es que ya se acumulan a tal punto las injusticias que ese resentimiento está justificado. Porque muchas veces se utiliza el resentimiento como una forma de pormenorizar los reclamos. ¿Sí ven? Eso es típico, por ejemplo, del tratamiento cultural del que les hablaba hace un momento, de los problemas políticos, y es, por ejemplo, la desigualdad. ¿Sí ven? Entonces, si, si digamos hay una expresión política que demanda mejores condiciones para los trabajadores y critica, digamos, las condiciones a las que son sometidos por empresarios o por políticos, etcétera, etcétera, muchas veces se interpreta a la luz de un resentimiento. ¿Sí ven? Y en ese caso, pues diríamos, sería un resentimiento como inauténtico, como realmente lo único que los molesta es que ellos no están en la misma posición, pero no es que haya nada malo per se en su posición inicial, ¿cierto? Pero cuando hay un resentimiento auténtico, dice Zizek, es porque es evidente que hay unas desigualdades que no son naturales, que no son espontáneas, sino que son estructurales, ¿cierto? Que hay unas exclusiones que no son naturales, que no son espontáneas, sino que son eh, fundamentales para que opere ese sistema, como en el caso de la violencia simbólica, y que gracias a eso se justifica la violencia subjetiva contra muchos individuos en particular. Y cuando esas condiciones se dan, pues hay un resentimiento auténtico, dice Zizek. Y ese resentimiento auténtico pues puede terminar explotando en un acto puro de violencia divina. Listo, en simplemente la destrucción de ese sistema. Por eso se ve como un aspecto más allá de la violencia sistémica, como un aspecto que vendría a ser la violencia divina. Y es por encima de la violencia sistémica, ¿qué es lo que puede lograr destruir un sistema? ¿Sí bien? Ese es el punto. Esa es en última la pregunta, digamos, más profunda de ese capítulo. ¿Qué puede llegar a destruir un sistema en el cual no hay alternativa posible? ¿Cierto? Y es que antes de pensar en una alternativa posible, pues dice Zizek, podríamos considerar la pura fuerza negativa de la violencia divina, de un acto puro que destruya ese sistema que es inherentemente eh, excluyente, desigual, etcétera, etcétera. Esto es una posición totalmente radical, o sea, obviamente aquí no hay puntos medios y no hay manera de justificar un acto de violencia divina. Sí, ese es el punto, es decir, no es buscarle una justificación, porque si uno le busca una justificación, pues ya no es violencia divina. La violencia divina es injustificable, es inexplicable, simplemente un acto puro de destrucción. Y por eso, en últimas, dice Zizek que la violencia divina confronta al individuo con su suprema soledad y responsabilidad. Porque en últimas, la pregunta profunda que hay de fondo es: ¿matarás sin apelar al sacrificio, a la expiación, al deber, a la causa? Es decir, sin justificar de ninguna manera esa violencia, sino la violencia por la violencia misma, por el acto puro de destrucción misma que implica, con la esperanza, obviamente, de que eso incline la balanza de la historia hacia un mundo más justo. Es una esperanza pues muy difícil de considerar para la mayoría, y obviamente uno sabe que implica pues una destrucción impresionante. Pero cuando uno ve, digamos, la historia de las revoluciones, uno ve como esos pequeños brotes de violencia divina, sin la cual esa balanza
digamos, es muy difícil de inclinar. Listo. Sin esos actos puros de destrucción que puedan abrir el campo para tal vez una alternativa, etcétera. Pero digamos que es un capítulo en el que Zizek pasa muy rápido y es simplemente como para señalar el límite de la violencia sistémica. Listo. Piensen en este capítulo más como en un sentido como de límite negativo. Listo. Y es que es simplemente como una manera de mostrar un límite eh, a la violencia sistémica. Y es que puede haber más allá de la violencia sistémica. O sea, si la violencia sistémica es tan intrínseca, es tan estructural, es el funcionamiento mismo de las relaciones económicas y políticas, pues que puede haber más allá. Y pues lo que puede haber más allá, dice Zizek, pues es la violencia divina, ¿cierto? Un acto puro de destrucción que no se justifica de ninguna manera, que no se explica de ninguna manera, sino que simplemente acontece y que, digamos, hace que la balanza se vaya un poco más a un lado más justo. Es la esperanza, ¿cierto? De Zizek es muy difícil de mantener este argumento. O sea, obviamente es muy difícil de mantener este argumento, pero pues Zizek no abandona como esa esperanza eh, revolucionaria en un sentido de que para que algo cambie, pues hay que destruir algo anteriormente. Eh, el cambio no puede llegar sin destrucción, mejor dicho. Es lo que señala la violencia divina. Listo. Entonces, ya me he extendido lo suficiente. Creo que podemos dejar así por hoy. Y el viernes, pues estaré subiendo un video mucho más breve que simplemente le reconstruye todos los capítulos a partir de unos conceptos muy particulares que Zizek mismo menciona en el epílogo. ¿Listo? Entonces, por favor, recuerden de terminar de leer todo esto. Y es muy importante que se vean estos videos antes de las sesiones de Jitsi. ¿Listo?
Bien, les quería mostrar este video, así no se relacione inmediatamente con el universo de la violencia, porque si intercambiamos un par de términos vemos que la relación es increíblemente relevante. Y es que algo que discutíamos en el video pasado, que era la violencia simbólica, vemos muy bien cómo sin esa violencia simbólica no habría manera de sostener fácilmente violencias subjetivas continuas y no habría maneras de sostener un sistema violento y también continuo como la violencia sistémica, ¿cierto? Porque gracias a esa violencia simbólica, a esas ficciones o ilusiones o apariencias que estructuran nuestra realidad y que se dan sobre todo en el lenguaje y en el inconsciente y en las costumbres, gracias a esas ficciones es que se justifica la violencia subjetiva y se justifica la violencia sistémica. Entonces la violencia simbólica es como un pivote entre esos dos tipos de violencia y por eso es muy importante entender hasta qué punto, como dice Zizek, la violencia simbólica, que curiosamente para nuestro sentido común nos parece la menos violenta, es justamente la más violenta, porque es gracias a esa estructuración de las apariencias que unas cosas nos parecen como violencias excesivas y otras cosas nos parecen que no son ni siquiera violencia. ¿Listo? Y por eso es la violencia más abstracta, pero también la más real, porque es la que legitima hacia abajo la violencia subjetiva y hacia arriba la violencia sistémica.